¿Qué sucede? Se le está revelando a Abraham. La Reina Valera lo traduce como Dios omnipotente, pero hay algo más interesante. Dice la tradición judía, de aquí es bueno, oye esto, lo que dice la tradición, que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, era más o menos de noche, y arriba en las estrellas hay una imagen, una mujer amamantando un bebé. Y arriba de la mujer las iniciales Shad. Porque Shad también tiene que ver el que te sustenta o el que te amamanta. Okay. O tiene que ver con seno. Ok, hasta ahí todo bien. Esa es la primera, hasta ahí todo bien. Ahora vamos al otro escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Ya los signos zodiacales, yo te puedo hablar, por ejemplo, de signos que se dieron en el plano astral. Cuando Jesús nació, ¿qué fue lo que apareció de los sabios? Un astro, dice la Biblia. Dice una estrella. Una estrella. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sabe que siempre te saludamos, te bendecimos. El día de hoy solo quiero saludarte, bendecir tu casa y tu familia y ir directo a este tema que nos está preocupando, no tan solo en República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo. Vamos directo al grano, prepara tu espíritu para lo que vas a albergar el día de hoy. Hay una revelación pululando en el ambiente. Sé que Dios te va a bendecir. Estoy aquí con Vladimir Castro, muchos de ustedes lo conocen, los que no lo pueden ver en la plataforma y en Ciclo Divino. Hay una preocupación, Vladimir, y la preocupación es porque hace tiempo que he escuchado de cristianos que consultan el horóscopo. Uy. Cristianos, se va a poner fuerte porque entramos directo, no quiero mucho rodeo. Consultan el horóscopo y otros cristianos que no sé si por ignorancia o por un asunto cultural, por lo menos aquí en República Dominicana, juegan todavía a lotería. Wow, muy fuerte. Algunos de manera oculta lo han confesado a líderes, otros porque son nuevos y todavía permanecen en la práctica, otros piensan que no es un pecado. Entonces quiero que vayamos de manera gradual. Háblanos, porque alguien también tuvo una discusión con alguien, no una discusión de pelea, sino de conversación. Y esta persona me dijo, no existe manera de que bíblicamente exista una referencia hacia lo que es el horóscopo, hacia lo que es los signos zodiacales, si no me equivoco. Yeah. Y por eso te hemos traído el día de hoy para romper algunos tabús, algunos misterios que están ahí en la Biblia, pero hay gente que dicen que no existe rastro de estos temas bíblicamente. Te solté. Amado, bendiciones y bendiciones a toda esa gente que va a consultar, va a ver esto, y yo sé que va a ser de mucha edificación. Hay cosas que hay que aclarar, Joan, y qué bueno que me haces esa introducción, ese introito relacionado a la parte del horóscopo, ¿no? Lo primero es que antes de penetrar profundamente, yo quisiera hacer como una base, ¿no? Para que la gente pueda entender ciertas cosas. En uno de los programas anteriores que habíamos grabado, habíamos hablado de Abraham, sí, ¿recuerdas? Sí. Y te había hablado de ciertas cosas que sucedieron. Incluso te había dicho que la palabra Taré es de donde viene la palabra Tarot. Taré es el padre de Abraham. Sí. Y del nombre del padre de Abraham viene la palabra Tarot, porque el padre de Abraham era un sacerdote. Es decir, en Ur de los Caldeos, que era una de las civilizaciones más avanzadas en cuanto a tecnología y a espiritualidad oscura, si se puede decir, del antiguo mundo. En Ur pasaba lo siguiente: había muchos sacrificios de niños, era muy avanzado, eso sí, pero había algo muy importante, y era que en Ur eran como especies de capillas, 12 para ser específico, cada una dedicada ¿a quién? A los 12 o a las 12 casas astrales. Es decir, era la representación física de algo que se daba en el plano astral. Casas zodiacales son las que hoy le dicen. Ok, vamos a explicar qué son las casas zodiacales. Hablamos de casas, porque en el mundo antiguo, cuando se hablaba de casas, se hablaba de linaje. Por ejemplo, el que nació en el símbolo de Aries, por ejemplo, pertenece a esa casa, ese régimen, a ese ente, al que está gobernando desde ahí. Pero hay que explicar varias cosas antes de poder plataformar bien esto. Mira, vamos a entender esto. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Ok, todo este aparato de seres espirituales que fueron degradados de su posición inicial, donde llegaron a las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Es la palabra hebreo raquia. Es un hebraísmo, regiones celestes, que tiene que ver con el cielo, porque recuerda que en la tradición judía hay 7 cielos, y uno de ellos es el Raquia. Nosotros lo conocemos como el segundo cielo o el espacio.
¿Qué pasa? Pero esos seres caen, son degradados de su posición inicial y llegan precisamente al plano astral, donde están las estrellas, constelaciones, planetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué llegan ahí? ¿Por qué no llegan a otra parte? Es sencillo. Lo que pasa es que desde ahí es que se gestan un sinnúmero de funciones que van a afectar a la Tierra. Si tú notas, por ejemplo, Dios creó las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, y las estrellas, para que sirvan de qué? De señales, dice la Biblia. ¿Pero cómo de señales? Claro. Y a las estaciones, para las estaciones. Pero voy a explicar brevemente esto, porque esto sí está interesante. El sol es para enseñorearse, pero tú no puedes ser señor si tú no tienes un imperio. ¿Cómo enseñorearse? ¿Por qué la Biblia dice enseñorearse? Esta revelación. La luna también para enseñorearse de la noche y el sol en el día. Y están también las estrellas. Bueno, cuando Adán peca, Adán le cede el dominio el dominio y el control de estas potencias, se la cede a ellos. Hasta ese momento, antes del pecar, todo estaba bien. Pero dentro de ellos, eso incluye a aquel ángel caído que gobernaba la tercera parte. Es que hay muchísimos ángeles caídos que lo voy a tocar hoy. Yo creo que va a tener que hacer 2 programas de esto, porque esto se va a poner fuerte. Yo sé que sí, pero me refiero al que llamamos diablo, Satanás, Belcebú. Ok, perfecto. Estaba dentro sí, de... el Pues Satán. entonces, de ahí es que viene la teoría que en el libro de Job, cuando dice que entre los hijos de Dios él estaba. Y eso es otro tema, es otro que hay que abordarlo aparte. Porque mira que lo que pasa, si tú analizas, por ejemplo, la función del Satán, en Génesis aparece como serpiente, pero en el libro de Job está sucediendo algo. Es un Rosh Hashanah, es decir, van a juzgar al mundo. Dios mío. Entonces, vienen los fiscales espirituales, que se le conoce también como los hijos de Dios. Nosotros los conocemos como los 24 ancianos, que vamos a hablar de eso hoy también. Dios mío. Ellos van en la corte suprema, porque en el cielo hay cortes, y muchas, y te lo puedo mostrar bíblicamente. Entonces, esa corte, esa plena mayor, iba a entrar en función, y entre ellos vino ¿quién? El Satán. Ok, lo que quise tocar ahí es cómo Adán cede y por eso tienen cierto nivel de poder todas estas entidades. Claro, estas entidades. Bíblicamente demostradas. Claro que sí. Vamos a verlo hoy, tranquilo. Fíjate entonces lo que pasa. Al Adán le cederle todo este poder a estos entes, ahora ellos dominan el plano astral. Entonces, ¿cómo que dominan? ¿Para qué dominan el plano astral? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Si usted se da cuenta, el sol afecta directamente a la Tierra. El sol controla el 60% de las mareas del mar y el 40% de las mareas lo controla la luna. La luna, sí. Ok. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? No solamente eso, el sol te puede provocar cáncer en la piel, pero también te da vitamina en la piel. O sea, mira cómo es la cosa. La luna te sirve para el cultivo. En luna llena no se puede cultivar, no se puede sembrar, ¿verdad? Porque si tú siembras, mata el cultivo. Pero si tú lo haces en luna nueva, te beneficia el cultivo. O sea, la radiación lunar, la radiación solar ejerce un efecto aquí en el planeta Tierra. Sí. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Cuando se sale de control esto, es cuando, por ejemplo, un maremoto. ¿Qué es un maremoto? Los mismos fenómenos atmosféricos, terremotos, maremotos, ciclones, etcétera. Son fenómenos que se dan porque hay, y aquí esto va a sonar fuerte. Pablo habló del príncipe de la potestad del aire, ¿sí o no? Sí, Pablo habló de eso. ¿Sabe lo que significa? O en el mundo antiguo, como se entendía en el libro de Ezequiel, que habían 4 vientos que venían de 4 lugares, se le llamaba el aquilón. Sí. Porque eran 4, de los 4 puntos cardinales venían 4 vientos. Te estoy diciendo que hay una fuerza espiritual desde ahí que gobierna, impacta todo el plano creado. Entonces, en materia de fenómenos atmosféricos, hay ciudades que han sido desaparecidas, para que tú me entiendas, desde la antigüedad, por entes caídos. Ya con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque ellos, por el poder que le dio Adán sobre la naturaleza que él tenía, ellos pueden afectar química, física, todo esto. Ellos pueden afectarlo porque tienen el dominio, tienen el documento para hacer esto legalmente. Una aprobación física que tuvo una afirmación en el plano espiritual. Exacto. Entonces, fíjate qué pasa. Recuerda que los fenómenos atmosféricos son controlados por los astros. Ese es otro punto. Ay. Ese es otro punto. O sea, si el sol controla el 60% de las mareas del mar, si ocurre un maremoto, ¿por qué viene? Porque hay un problema en el sol. O sea, no sé si tú me entiendes, si me está llegando. Entonces, hay que estar consciente de esta parte. Lo mismo que pasa con la luna. Cuando el sol está desequilibrado, y tú dirás, ¿cómo desequilibrado? Claro, hay un día que el sol se endemonia. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, la Biblia habla que el sol se convirtió en sangre. No fue que se convirtió en sangre. Evidentemente que hay un fenómeno que se da, que son explosiones internas dentro del sol, que donde él se vuelve casi rojo,
pasa que no se ve a simple vista, pues son explosiones electromagnéticas que se dan dentro de él. ¿Y sabe lo que pasa eso? Cambia el comportamiento de la gente por algo muy sencillo. Nosotros tenemos electromagnetismo, ¿a dónde? En el cerebro y en el corazón. En las emociones y en el pensamiento. Entonces, ese electromagnetismo que el sol también tiene, electromagnetismo nos afecta directamente. Dios mío. No obstante, la luna también cumple esa misma función. O sea, que los astros tan solo no están teniendo un efecto a nivel climático, claro que no, sino también a nivel personal. Claro, incluso, por ejemplo, hay una, y a mí me encanta esto, los científicos dicen que el fin del mundo vendrá cuando el Sol se aleje de la Tierra, es decir, salga de su propia órbita. ¿Qué es la órbita? El camino que recorre un astro sobre su propio eje. Por ejemplo, la Tierra gira sobre su propio eje, ¿verdad? Pero esa es su órbita. Ella no se ha salido de ahí. Ok. Cuando dicen los científicos, bueno, el mundo se va a acabar porque el Sol o se va a enfriar, es decir, va a dejar de estar caliente, o se va a alejar. Claro, porque todo es un fenómeno espiritual. Dios mío. Te estoy diciendo que hay civilizaciones que están en la Biblia. ¿Qué dice Isaías? Tú que atemorizabas a las naciones. Y está hablando de un ente caído que destruyó una civilización. Espérate. y que, señora, atención, cámara aquí. No lo dice el libro de Enoch. Isaías. Que lo dice y hay más textos para que la gente no lee. No, y si hay evidencias de cosas que pasaron en la Biblia. Claro. Referentes a astros. Que es otra cosa. Hay personas, da la definición breve de qué es un astro para las personas que no dominan ese término. Perfecto. Un astro es un cuerpo celeste, es decir, es un cuerpo astral, está en el espacio, ya sea un planeta, ya sea una estrella, etcétera, etcétera, etcétera. Constelaciones también van a aparecer. Ahora, vamos a llegar donde Abraham, que fue donde iniciamos. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, hay 12 casas en Ur y cada una tiene un sacerdote. El padre de Abraham es un sacerdote también. Espérate, Taré es un sacerdote. Era sacerdote de una de las 12 casas. Exactamente. Por eso es que tú ves que hoy nosotros, penosamente, tú ves gente en el Evangelio consultando el horóscopo y el tarot. Yo, personalmente, yo nunca he estado de acuerdo, ni siquiera cuando no era cristiano, nunca he estado de acuerdo con esto. Y luego que la Biblia dice que no se puede consultar este asunto. Ahora bien, hay algo muy interesante en todo esto y es que Taré, como sacerdote al fin, lleva a Abraham y Abraham era un idólatra. Es normal, porque su padre, eso es lo que él había visto. Dios llamó a un idólatra, a un pagano, ¿verdad? Y ese pagano le hizo caso. Dios lo llamó, ven, y deja eso, yo te voy a mostrar algo más excelente. Entonces, aquí pasa algo. Recuerda ahora, y aquí viene algo muy fuerte. Las civilizaciones antiguas, entiéndase, Ur de los caldeos, el imperio sumerio, Babilonia, Mesopotamia, etc. Todos practicaron o tenían incidencia en el horóscopo. ¿Por qué? Porque recuerda que los entes caídos llegaron a la tierra. Por eso es que tú ves que todas las mitologías desde la antigüedad tienen a seres extraños. Vas a Grecia, te vas a encontrar con Zeus, te vas a encontrar con Poseidón, te vas a encontrar en Roma con Neptuno, o sea, es normal. En Egipto te vas a encontrar con Ra. ¿Por qué? Porque son entes caídos, inteligencias caídas que vinieron a reclamar adoración de los seres humanos. Y en algunas civilizaciones de la antigua, como Egipto, más para atrás todavía, dejaron ciertas evidencias, ciertas señales de construcciones. Claro. Le enseñaron al ser humano a hacer ciertas cosas. Dieron una pincelada de adórennos, que hay beneficios en eso. De hecho, hay un tema que yo toco, pero en el libro de Job aparece la palabra Pléyades. Job capítulo 30, 31 y 32. Habla Dios hablando de las Pléyades. ¿Pero qué son las Pléyades? Las Pléyades eran 7 hijas de Atlas, el titán de Grecia. Eran 7 hijas que tuvo con Pléyade, que era una ninfa. O sea, ella es la mitología, pero lo curioso es que aparece hasta en Japón incluso esta mitología. Entonces, ¿qué pasa? Dice la mitología griega que Zeus las convirtió en estrellas para que uno de los dioses, creo que era Apolo, no las persiguiera. Wow. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Dios le habla a Job de las Pléyades, pero las Pléyades están en el cinturón de la Osa Mayor y de la Osa Menor. ¿Sabe qué significa eso? Que hay entes caídos, 7 para ser específico, en las Pléyades que son 7 estrellas. Pero que no, ese no es el tema. Vamos a seguir aquí. O sea, Dios le cita esto. Claro, a Job. A Job, Dios mío. En la Biblia. En la Biblia. No porque, claro, y la Biblia te habla de la Osa Mayor y de la Osa Menor. O sea, es para que tú veas. Pero ok, vamos a nuestro tema. Sucede y acontece entonces que Abraham ya el sacerdote le dice a su padre, mira,
él no va a tener hijos. ¿Por qué? Bueno, porque el sacerdote consultó con las estrellas y por el día en que él nació y por los designios que pasaron ese día, por la posición de los planetas, que es lo que dice la astrología, hay algo malo en él. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Hay otro escenario que es la Torre de Babel. Nosotros leemos la Biblia y decimos, ok, que la Torre de Babel estaban construyendo para llegar al cielo. No, realmente lo que ellos estaban haciendo era un sigurat. En otras palabras, era una especie de plataforma de varios escalones, por así decirlo, de varios niveles, donde habían astrólogos. ¿Por qué? Porque querían consultar lo que decía el mensaje de las estrellas. ¿Por qué te hablé de los entes caídos en las diferentes civilizaciones? Porque, por ejemplo, en Egipto tú verás que en la jeroglífica dice que descendieron seres de arriba. Claro, porque esos entes vinieron de arriba a revelarle cosas al ser humano que estaban prohibidas en su momento. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos entes, empezando por Nimrod, que ¿quién era Nimrod? Un caído, una mezcla extraña, y como algunos dirán, es un híbrido, o mitad ente caído y mitad humano. Ok. El fin es que Nimrod lo que hizo fue una religión, literal, y buscando la manera de dominar. Por eso es que en el libro de Génesis 6 habla de las mezclas. Habla de mezclas. Cuando habla de las mezclas, que del libro de, creo que en el capítulo 6, me parece. Sí, 6. Que de ahí es que sale la gran controversia con el tal libro de Enoch. Ajá, y los nefilim. Los nefilim, muchas definiciones, pero por lo menos, no saliendo de la Biblia, habla de que de ahí salieron los como los gigantes, los hombres de renombre. Hombres de renombre. De la antigüedad. Y ahí estamos mezclando a Nimrod. Sí, porque Nimrod, dice la Reina Valera, mal traducido, dice cazador delante de Dios. No. Cazador en contra de la voluntad de Dios. Esa es la traducción correcta. Exactamente. Y su nombre real no era Nimrod, era Amsrael. Pero no vamos a entrar en esos temas ahora. O sea, tiene que leer Biblia. O sea, hay que leer Biblia para poder descodificar ciertas cosas. ¿Qué pasa con esto? Nimrod está creando una nueva religión donde los astrólogos tienen la voz cantante. ¿Por qué los astrólogos? Claro, porque los astrólogos ahora van a descodificar, porque hay entes caídos que no pueden llegar aquí abajo si el hombre no le da paso, no le da cabida. ¿Por qué le revelaron tantas cosas al hombre? Para abrir puertas espirituales, accesos que ellos pudieran entonces maniobrar como ellos quisieran. Entonces, hay algo muy interesante entonces aquí con Abraham. Abraham, lamentablemente, en ese sentido, vivió muchos años bajo esa influencia astral o zodiacal, hasta que Dios se encuentra con Dios y Dios le dice, yo soy el Dios omnipotente. Mira qué curioso, la palabra que Dios utiliza, omnipotente, es Shaddai en hebreo. Pero Shaddai viene de la misma raíz que la palabra Shed. Shed es demonio en hebreo. Es decir, Dios se le revela con uno de los nombres que tiene el poder de revocar los demonios. Dios mío. Por favor. Por favor. ¿Habrá alguien ahí todavía? ¿Qué sucede? Dios se le está revelando a Abraham. La Reina Valera lo traduce como Dios omnipotente, pero hay algo más interesante. Dice la tradición judía, de aquí es bueno, oye esto, lo que dice la tradición, que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, era más o menos de noche, y arriba en las estrellas hay una imagen, una mujer amamantando un bebé. Y arriba de la mujer las iniciales Shad. Porque Shad también tiene que ver el que te sustenta o el que te amamanta. Okay. O tiene que ver con seno. Ok, hasta ahí todo bien. Esa es la primera, hasta ahí todo bien. Ahora vamos al otro escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Ya los signos zodiacales, yo te puedo hablar, por ejemplo, de signos que se dieron en el plano astral. Cuando Jesús nació, ¿qué fue lo que apareció de los sabios? Un astro, dice la Biblia. Dice una estrella. ¿Una estrella? Dice una estrella. Los guiaba. ¿Pero cómo que una estrella los guiaba? Una estrella. ¿Pero cómo que una estrella los guiaba? Ahora, no eran magos como nosotros creemos, porque la Reina Valera lo traduce de esa manera. Eran asaf, eran sabios. Sabios. Eran ajanes, eran sabios. ¿De dónde vienen? Del oriente. Al oriente de Israel, ¿sabe quién estaba? Babilonia. 450 años antes, Daniel estaba allá y el pueblo estaba cautivo. Porque recuerden que cuando Nabucodonosor en el 585 invade a Israel, se lleva una gran parte. Entonces la deportación, ya, ¿verdad? Que dice Mateo capítulo 1 habla, dice 14 generaciones desde tal y tal y tal. Ok, hasta llegar ¿a dónde? Hasta Jesús. Ok, en esas deportaciones hubieron judíos que no llegaron a Israel, sino que se quedaron en Babilonia. Porque ya habían hecho vida allá, habían hecho un sinnúmero de cosas. Y para que usted sepa, la sinagoga se inventó en Babilonia.
Dios mío. ¿Qué pasa con esto? Que esos judíos que se quedaron allá, que hicieron vida allá, Daniel creó una escuela. Claro. Y Daniel, como no tuvo hijos, guardó y le enseñó a sus discípulos. Van a guardar el tesoro. Se le llamaba el tesoro de Daniel. Dios mío. ¿Por qué? Porque hay que financiarle la educación al Mesías, el vestido al Mesías. Por eso no eran 3 tampoco. La Biblia nunca especifica cuántos eran, sino que era una caravana y era muy peligroso en ese momento viajar solo. Hay que estar claro con eso. No. Esa caravana entonces que viene descendiendo para llegar a llevarle los dotes al Mesías. Algunos dicen que ellos vinieron porque ellos eran paganos. No. Eran judíos babilónicos. Para que esté claro. Entonces llegaron a llevarle presentes. Es que alguien pagano no puede, no va a entender La revelación. La revelación. No, por favor. Dice, mira, yo recibo otro Dios, pero Exacto. te reconozco como Dios supremo. No, eso no. No, así no. Ay, así ay, no. ay. Había Entonces, un conocimiento. entonces, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo muy fuerte. El otro escenario. Tenemos a José. José tiene 2 sueños, en uno de los cuales habla de que hay 11 estrellas, la luna y el sol se están inclinando ante él. ¿Pero cómo así? Lo que pasa es que el que no entiende la mentalidad del mundo antiguo y sobre todo la mentalidad de Oriente y la mentalidad bíblica, porque la Biblia no fue escrita en Occidente, fue en Oriente. Entonces nosotros queremos a veces interpretar la Biblia con nuestros prejuicios, con nuestra religiosidad y queremos privar en expertos a veces, como muchísima gente que quiere estar opinando de lo que no sabe. Yo aprendí cuando estaba estudiando de que lo que yo no sé yo no hablo. No, yo de lo que no sé no hablo. Tú no me vas a ver hablando de cosas que yo... de flores. Bueno, yo no puedo hablar de flores porque yo no sé de eso. No estudiaste no botánica ni nada por el sí, estilo. Dios mío. ¿Me entiendes? Entonces, yo de lo que no sé trato de no opinar. A menos que no me prepare. Y de lo que voy a hablar trato de estar sumamente bien seguro y bien datado para no llevar a nadie al error. ¿Qué pasa con esto? Bueno, José tiene el sueño. Pero qué curioso que José tiene un sueño con astros. ¿Pero cómo con astros? Claro. Lo que pasa es que, básicamente lo que Dios le está revelando es el sistema astral se va a rendir ante ti. Dios mío. Pero ¿cómo que se va a rendir ante un hombre? Claro, se va a rendir ante él porque estamos hablando que Jacob, y aquí viene misterio, Dios le da a Jacob una bendición que ninguno de los patriarcas tuvieron. Pregúntame cuál fue. ¿Cuál fue esa bendición, Vladimir? Dios le da a Jacob 12 hijos varones y una hembra. Espérate. Escucha esto. Porque eso como que está, esos números tan relacionados. Ay. 12 varones. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? Esa es la pregunta que te iba a hacer, negro. ¿Cuántos signos zodiacales son? 12. ¿Cuántas constelaciones son? 12. Ok. El 12 en la Biblia es gobierno. Sí. ¿Qué pasa? Dios le da a Jacob 12 hijos. Y nota que cuando él va a morir, Génesis 49, ¿qué es lo que hace? Bendice o resalta las cualidades espirituales que se van a manifestar en los hijos. No. ¿Sabe lo que yo le estoy diciendo? Que Dios le envía a Jacob, escucha esto, Dios le envía a Jacob la estrategia espiritual, cómo él va a mitigar y hacer arrodillar, hacer sucumbir, recular prácticamente al sistema astral. Es decir, los entes caídos y el zodiaco. ¿Cómo lo iba a hacer? Nota que a José se le están inclinando. ¿Por qué tú crees que le tejieron la túnica? Ay, lo dije. Lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. Ahora, viene algo interesante. ¿Sabes cuántos colores tenía la túnica? ¿Cuántos? 12. 12 colores. Okay. Ay, Dios mío. Ok, me voy un poco más lejos. La túnica se le daba al principal, al primogénito, se le daba cuando estaba el padre en el lecho de muerte. Pero Jacob no se estaba muriendo cuando le hizo la túnica a José. Y José no era primogénito. Y José no era primogénito. No era primogénito biológico. Era primogénito profético. Igual que Jacob. Igual mismo Jacob. Dios mío. Igual que mismo activó esto aquí. Ay. Escucha bien. Entonces, pasa algo muy interesante. Que José, algo sabía Jacob, que ese muchacho iba a ser, me voy más lejos, no es que tengo que decirlo, el que le daba la túnica era el que enterraba a su padre, y eso era un honor en el mundo antiguo. Era el que le cerraba los ojos al padre y el que lo enterraba. No solamente eso, era el que tenía la túnica, era el que se quedaba con una llave que le daban para administrar toda la casa, todos los bienes del padre, de la familia.
No obstante a eso, también se le ponía un cordón. Era una ceremonia ya cuando el padre estaba en el lecho de muerte. Hasta ahí todo bien. Pero hay algo. Cuando Moisés, y paso al tercer escenario, está haciendo el tabernáculo, me llama la atención que quien lo hace es Bezalel. Sí. Pero a quien lo conoce, quien lo vio, fue Moisés. ¿Cómo era el tabernáculo? Bueno, perfecto, lo hicieron. Y alrededor del tabernáculo, ¿qué había? Las 12 tribus. Las 12... Ok. Dios. ¿Sabe qué significa eso? Dios le dijo a Moisés, harás todo como lo viste en el monte. ¿Qué fue lo que Moisés vio entonces en el monte? Vio un tabernáculo espiritual y las 12 casas de Israel. Las 12 casas de Israel alrededor de ese tabernáculo. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Te estoy diciendo que el zodíaco es el raquia falso. Es el sistema falso. Por eso es que tú ves, y yo me voy aquí, voy a entrar en problemas. Por eso que tú ves que tú vas al horóscopo y coincide contigo. Tú nunca te has preguntado por qué eso coincide contigo. Porque los entes que cayeron te maldijeron cuando tú venías para la tierra. Dios mío. Las características que tú posees, las maldiciones, porque don Adán le abrió una puerta. Una no, varias. Dominio, control, regimiento. Y al darle ese poder a esos entes caídos, ellos pueden controlar, influenciar en los nacimientos de nosotros. Por eso es que me llama la atención que Mateo dice que cuando el Mesías venga, dice que serán removidas todas las potencias de los cielos. ¿Cuáles son esas potencias? Los ángeles caídos, los dominios, los tronos, los principados, las potestades que han estado gobernando arriba, haciéndonos la vida imposible. Y no, me voy más lejos. Apocalipsis capítulo 12, ¿qué es lo que dice? Ay, dice que hubo una guerra en el cielo. ¿Dónde? Sí, en el cielo. ¿Dónde fue que hubo? En el cielo. O sea, en el cielo dice que el dragón peleaba con sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Dios mío. Y dice que no se halló más lugar para ellos en el cielo. En otras palabras, lo sacaron de ese sistema. Desterrado del cielo. Exactamente. Wow, lo sacaron de ahí. ¿Por qué? Porque habían afectado demasiado. La era mesiánica, y es bueno que un día hablemos de eso, la era mesiánica es la liberación total del plano astral de los entes caídos. Esto es una serie. Esto no se acaba ahora. Dios mío. Ahora, vas a la otra parte. Sí, seguimos, que tengo una pregunta por ahorita. Sí. Apocalipsis capítulo 4. Y le voy a dar un tips a la gente. Miren, señores, este tipo de cosas, yo lo hago en diplomado porque hay que tener paciencia y hay que andar la Biblia entera para poder explicar esto. Esto es un acelerado. Sí, esto es un resumen, esto es una condensación de probablemente horas y horas de estudio para que sepa. ¿Qué pasa? Apocalipsis 4:4 dice que había en el cielo, había un trono y en el trono uno sentado. Y habían 4 seres vivientes, las Hayots, alrededor del trono. Y habían 24 ancianos que se quitaban sus coronas y decían, santo, santo, santo. Ok, sí. Perfecto. Adorando al Creador. Vamos a desglosar esto. Ahora es que vamos a entrar en materia. En primer lugar, cuando la Biblia te habla de tronos, te está hablando que en ese lugar se juzga. Primer punto. Hay capacidad de tomar decisiones judiciales. Por esa razón, Dios está en esa corte, porque esa es una de tantas. Lo voy a explicar. Salmo capítulo 82 dice, Jehová está en medio de la congregación de los jueces, y en medio de ellos juzga. Ay. Entonces, Apocalipsis te habla que los 24 ancianos quitan sus coronas y están en 24 tronos. Ahí se van a tomar decisiones que van a afectar al plano creado. Dios Escucha mío, esto. Padre. Pero ¿quiénes son los 24 ancianos? Vladi, te va a meter... No, que yo no tengo problema. Porque un problema no, ¿qué problema? No, porque es que a la gente hay que despertarla, porque es que vamos a estar todo el tiempo. Mira, lo que pasa es que hay una situación con la interpretación bíblica. Cuando la Biblia habla de los jueces ahí, que el Señor juzga en medio de los jueces, el dominicano, el latino,
Y dependiendo del programa de cada país, la gente Sí. se imagina al Señor en medio de Ana María Polo, caso cerrado. Pero aquí está Muy hablando de fuerte. entidades No. de alto nivel. Claro, los Gente- 24 ancianos, por ejemplo, yo me voy a ir a este punto. Número uno son los fiscales espirituales. Por eso Pablo te habla, en Efesios 3:9 te habla que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de vuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, de la que está en los cielos y la que está en la tierra. Hay Ok. familia en los cielos. Familias. Ay, Dios mío. Pero no te está hablando de familia, porque la expresión familia en hebreo es familia shel malá. Te está hablando, malá es rey y es ángel. Te está hablando de seres elevados, ¿verdad? Pero ok, no vamos a entrar en ese detalle ahora. Esos 24 ancianos son 24 tronos. 12 de ellos se están representando a las 12 tribus, a las 12 casas de las tribus de Israel. Aquí se va a poner agria la cosa. Eso está peligroso porque de aquí van a salir varios videos. Vamos a tener que hacer varios temas. Porque entonces ahora tú me estás haciendo recordar una situación sobre unos viajes espirituales que se estaban haciendo en Haití. Personas que operaban bajo cierto nivel espiritual, Sí. inclinados a la tiniebla, que estaban compartiendo niveles de información que tienen que ver con los astros, Ups. pero a nivel demoníaco. Y que al hacer negocio con estos astros, los astros le dieron lo dotaron de capacidades físicas que Y espirituales. se atraen de lo espiritual, como viajes espirituales, interdimensionales, astrales, Claro. de manera Poderes, física. Poderes. Hay una banda que un día hablaremos de esto, se llaman los champueles en Haití, que ellos tienen la capacidad de transformarse en viento en ciertas emergencias, pero el pacto que hacen las entidades caídas con ellos es que por cada transportación en forma de viento le quitan un año de vida. Ups. Entonces, el asunto es que alguien me hablaba de un juicio a ese tipo de gente que quebrantan leyes establecidas Claro. por el Eterno, pero que ese juicio no lo hace directamente Dios, sino que hay entidades, jueces Claro. asignados por Dios. Hay cortes celestes. Cortes celestes que juzgan esos Claro. viajes en el tiempo y ponen Claro. sentencias Claro. en la eternidad. Claro. Pero está bien, que nos fuimos. Dice la tradición judía Sí, que 4 veces al año se juzga el mundo. Dios mío. ¿De dónde viene esto? Es interesante y es cierto. Por ejemplo, las 4 estaciones del año, lo que te dice espiritualmente hablando, y voy a explicar el por qué, hay un cambio de impacto espiritual. Es decir, hay una corte que afecta la primavera. Cuando cambia la primavera, la gente no entiende que esas 4 estaciones son procesos espirituales que se reflejan en algo físico. Dios mío. Por favor. A tal punto que en Israel hay 4 años nuevos. Sí, 4. sí. O sea, ya tú te vas dando cuenta que por qué hay 4 años nuevos. Cada cambio de año es porque hay cambio de jueces. Ok, proseguimos aquí. Está fuerte. Sucede y acontece que, como Moisés vio en el tabernáculo, que estaba, como lo hizo Bezalel, que estaban las 12 casas espirituales. Serán casas celestiales, que no son casas astrales, sino celestiales. Estas son diferentes. Vino la de Judá, la de Rubén, que era de que el primogénito, pero luego vemos en Apocalipsis que cuando Jesús está hablando, Judá aparece de primero y no Rubén, porque Rubén, por el incesto que hizo, Ay, lo degradaron o sea que el Señor, ay Dios mío, hay de un su orden. primogenitura. Dios mío, hay primogenituras que Ok. pueden ser degradadas. Claro que sí. Hay privilegios que pueden ser Que quitados. pueden ser quitados, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a cada casa de esta, cuando Jacob va a morir, ejerce una bendición cada uno, pero Moisés también hace otra bendición. Por eso cada uno de ellos se está dando de cada casa una bendición diferente. ¿Por qué? Porque estas bendiciones son, y escucha bien, y aquí es donde vamos a entrar en materia, él, por así decirlo, voy a tomar este tema que usan muchos. El Satán es un imitador. ¿Qué hizo el Satán? Creó los signos zodiacales como imitación de algo. ¿De qué? De las 12 casas celestiales. Wow. El calendario judío no es como el calendario aquí nuestro. Nosotros empezamos el día 1. El calendario judío empieza el día 15 de cada mes. ¿El día? 15 de cada Wow. mes. Es decir, por ejemplo, estamos en octubre. Si, ok, el mes es del 15 de octubre al 15 de noviembre. Pero ¿qué pasa? Me gusta mucho que cada una de estas casas celestiales tienen sus símbolos y tienen sus días, porque el horóscopo fue una copia de esto. Wow. Dios mío. Entonces, por ejemplo, O sea, estas entidades
que tienen contacto con lo divino, Claro, tuvieron contacto con lo divino, una relación alguna vez, alguna función conectada con el Padre, cuando son quitadas de su función, sí, imitan. ellas traen un conocimiento el cual le permite, por la memoria de lo que vivieron, hacer cosas parecidas, copias de lo que ellos conocieron en la eternidad con el Padre. Mira, toda la brujería, la hechicería y todo lo que se practica en Haití, en África, en Brasil, en Cuba, en Venezuela, Colombia, es alimentado por los signos zodiacales. O sea, tiene que estar claro con eso. Los signos zodiacales alimentan todo lo que tiene que ver. Esto, aquí se arma un problema. Te estoy diciendo. Entonces, ¿dónde está el problema? Y aquí es donde yo caigo, el problema de nosotros. Nosotros los cristianos desconocemos en el mundo en el que nos movemos. Yo estaba en Ecuador, en la mitad del mundo. Yo fui a la mitad del mundo, a Quito. Cuando estoy allá, y a modo de testimonio explico esto, el Señor me dice, ora. Señor, orar desde aquí es un problema, porque alrededor hay muchas montañas. Señor, orar desde aquí es un problema. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo ore? Porque simbólicamente hay un monumento que se llama la mitad del mundo. Wow. ¿Qué pasa? Desde ahí es que salen los 4 puntos cardinales, en otras palabras, los 4 vientos, como se le llamaba en el mundo antiguo. Te estoy diciendo que hay, como te había dicho anteriormente, fuerzas espirituales que están ejerciendo un poder desde ahí. El que andaba conmigo, el que me asignaron, como que me cuidaba y me llevaba a los diferentes lugares. Como un guía. El guía. Le digo yo, mire, se llamaba Juanito. Juanito, digo, ¿usted ve toda esa montaña? Están llenas de chamanes. Y entramos incluso a un lugar donde vendían prendas, ellos le llaman poncho. Y yo llegué, muy lindo, y había uno con un lobo y un indio. Digo, qué lindo está ese. Pero ¿usted sabe por qué yo no lo compro? Porque ustedes lo que no entienden es que ese lobo, él se convertía en ese lobo. ¡Wow! Dios mío. Él se convertía en ese lobo y por eso está el lobo como representación dibujado, muy lindo, y él por el otro lado. Todas estas montañas están llenas de chamanes. Todas. Ahí se hacen ritos. De hecho, no te vayas más lejos. Al lado había un edificio, se llama el Cóndor, donde se reúnen los presidentes del mundo una vez al año. Dato curioso. Espérate, vamos a repetir esto. ¿Por qué tú preguntas tanto? Oiga lo que pasa. Por una pregunta que yo he hecho, me han llamado gente que han dejado de quitarse la vida. Claro. Por una pregunta que yo he hecho, hay gente que han dejado de divorciarse. Por una pregunta, hay gente que se ha quedado en el Evangelio. Así es. Por eso yo pregunto, porque yo soy la audiencia, yo soy usted. Repite este dato que es muy importante. Una vez al año. Se reúnen los presidentes en el Cóndor. En la mitad del mundo. En la mitad del mundo. Entonces yo le explicaba, ¿por qué esto no está en Riobamba, que es una ciudad de Ecuador? ¿O por qué no está en Guayaquil? Y está aquí en Quito. Claro, está la verdadera mitad del mundo, porque ese es el monumento. Más para arriba, entonces está la verdadera mitad del mundo, donde geográficamente se divide el hemisferio, o sea, el meridiano de la Tierra, la línea circunferencial que divide la Tierra, donde la gravedad varía. Hello, ¿cómo que la gravedad varía? Claro. Y aquí es donde viene algo. ¿Por qué se usa ese lugar para eso? Es lo que yo le explicaba. Es que usted no entiende que la gravedad es algo físico. Sí, pero que los demonios trabajan con la física, es que ustedes no entienden eso. Es que la física y la química, por ejemplo, son ciencias que los demonios trabajan con ellas. Por ejemplo, cuando un brujo te toma varias hierbas para hacer algo, para encantar a una mujer o encantar a un hombre, ¿cómo ellos saben que mezclando esa hierba se puede producir un efecto? ¿Cómo? Porque hay una raíz en el mundo espiritual que produjo esa hierba. No, por favor. Dios por mío. favor. Es lo que yo le llamo el espíritu de las cosas. Dios mío. Detrás de todo lo creado hay un espíritu. Por eso No un demonio, no. Que la gente cree que es un demonio, no. Todo lo creado, por la Biblia dice que lo que se ve fue hecho. de lo que no se veía. O sea, hay una parte espiritual que produjo la parte que se ve. Ay, es que lo que se ve viene de lo que no se Claro. veía. Entonces, tú no conoces las implicaciones espirituales de esa planta porque tú no sabes la raíz espiritual de esa planta. Pero los espíritus sí saben qué puede provocar esa planta cuando se mezcla con otra. Eso es lo que pasa. Por eso es que ellos utilizan referencias físicas. Claro que sí. Que esas referencias físicas te dan una alusión de la intención espiritual. Exacto. Que tiene el objeto, el ritual, lo que se está utilizando, el condimento, Todo. sea lo que sea. Por eso cuando quieren los brujos de que endulzar a una mujer, Exacto. utilizan azúcar. Ya no hay más código, que la gente le encanta practicar. No, claro, aquí no enseñamos brujería. Pero le estamos diciendo, ¿por qué los brujos están aplicando lo que nos corresponde a nosotros Claro. como cristianos?
Claro. ¿Por qué cuando las aguas estaban amargas? Pero nota, Ay, Dios mío. nota que el brujo agarra y te dice, a medianoche con la luna llena, tú te vas de un baño, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no lo deseaste. Okay. No, claro que no. Pero viene algo fuerte aquí. Entonces, es lo que Bíblicamente vemos hombres de Dios que hicieron simbolismo antes de que en el mundo entero sea conocida la Claro, brujería. claro. Porque digan qué pasa, recuérdense que el contacto que tuvieron los hombres después de la caída de Adán, no vayan a creer que se fue toda la espiritualidad de un fuetazo, hubo una dislusión, como cuando usted agarra una leche pura y la empieza a diluir con otro condimento. Con agua. Con agua. Mientras más le va echando, más va perdiendo la esencia, Claro que pero sí. ese proceso lleva un tiempo para que pase. Así mismo pasó con el hombre. El hombre después de Adán todavía tenía ciertos niveles de espiritualidad, ciertos niveles de conciencia Así es. conectada a lo divino, que era su naturaleza. Claro. Y por esa naturaleza espiritual que quedaba en el hombre, podía ver los espíritus, los entes caídos, como usted y yo no lo podemos ver. Si usted y yo hubiésemos nacido ahí mismo después de Adán, pudiésemos ver los demonios Es en estado probable. natural. Hubo contactos, Claro. hubo conversaciones, reuniones terrestres con entes espirituales. ¿Por qué? Porque Adán era un ente espiritual también. Fíjate algo. Y no estaba disluido. Los hijos de Adán, los primeros, Todavía mantenían todavía la tenían esencia, ya no estaban envueltos. Pero del material que fueron hechos provenía de celeste, venía de conexión divina. Entonces todavía tenía esa espiritualidad. Por eso, todo eso que viene, brujería, todo viene por tradición oral, ¿sabía? Sí, claro. Todo viene Claro. siendo aprendido, porque ya hay espíritus que hace mucho que dejaron de hablar con los hombres. Y los hombres lo que utilizan es el conocimiento antiguo para acudir a enseñanza. Así Pero, es. ¿qué pasa? Aunque esos espíritus ya no hablan con algunos de los hombres, sigue dando resultados lo que le enseñaron a sus ancestros. Claro. Fíjate algo, por ejemplo, la Biblia te habla que 12 eran las piedras que tenía el sumo sacerdote en el efod. 12. Yo te puedo publicar en la Biblia donde el 12 aparece. Por todos lados. 12 eran las piedras que utilizó Jacob cuando se quedó dormido en Betel. Escucha bien. Escucha bien. 12 también eran los discípulos, ¿no? Representando cada tribu y sobre todo representando que son la fuerza espiritual para derrocar que utilizó el Mesías, las fuerzas de arriba. Tiene gente. Y hay una pelea de unos estudiosos, porque hay un asunto con Jesús cuando se le perdió a María, con la edad que tenía. Alguien 12. Sí, alguien estaba diciendo 12 años. Sí, claro. Ya tú sabes. Son 13 en realidad. Ok. Porque 12 era la mujer, las niñas, cuando llegaban a 12 años eran adultas y el varón era a los 13. Ay, Dios mío, padre. ¡Wow! Muy Tú estás fuerte. fuerte aquí. Entonces, 12, nota que en Apocalipsis dice que hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Ok. O sea, no vamos a entrar en materia ahora. Porque, entonces, 12 son los frutos que del árbol de la vida, dice Apocalipsis. Y una por cada mes. Te voy a desatar algo que te va a preocupar un poquito. Dicen que con el arpa que David le sacaba a los demonios a Saúl, Tenía 12 cuernos. tenía 12 cuerdas. Ay. Se dice, ay, Dios mío. Ay, sí, esto Me está voy a fuerte. parar, ¿eh? Esto está fuerte aquí. Entonces, el 12 siempre ha estado ligado a la Biblia y a la cultura judía precisamente porque ellos saben los códigos que están haciendo. Entonces, yo creo que es tiempo de abrir. Yo creo que el mundo cristiano tiene un punto a su favor en este tiempo. Estamos en la era de la información, Sí. el conocimiento. La razón por la que la humanidad está como está hoy son porque esos entes astrales están alocando a la gente, idiotizando a la gente. Entonces te voy a dar un dato. Estamos en un momento clave de la historia, porque Dios nos ha permitido el conocimiento para que nosotros seamos los victoriosos. Escucha esto. Cada cierto tiempo, esos entes activan a alguien. Escucha esto. Que por el día del nacimiento, Wow. escucha bien, ¿por qué en la Biblia los nacimientos son tan especiales? ¿Por qué tú crees que Dios mandó a matar los primogénitos de Egipto? Ok. ¿Qué misterio había en los primogénitos que había que quitarlo como un castigo? ¿Nunca te he preguntado eso? ¿Qué tipo de puerta eran los primogénitos? Exactamente. ¿Y por qué Dios le llama? Dios le dice a Moisés, dice, todo varón que abriera la matriz será presentado al Señor, será llamado santo. Hay que presentarlo al Señor. Por eso a Jesús al octavo día lo presentaron. Sí. Y Simeón lo presentó. O sea, ¿qué pasa aquí? Los nacimientos son importantes en la Biblia, porque los nacimientos, Dios mío, yo no sé si usted me puede entender. El problema es que, número uno, en ese proceso vienen esencias a la tierra
que traen codificadas en el alma niveles de información que los ángeles caídos no conocen. Espérate, me voy a parar. O sea, que tú me estás diciendo que el Señor encriptado Encriptó, en un encapsuló. un ADN divino Sí. que nosotros tenemos de ascendencia Sí, espiritual sí. conectada Sí, con el Eterno, sí. puso los secretos de Claro Dios. que sí. Wow, Dios Dentro mío. de nosotros. Dios mío. Estoy hablando de niveles de la información, niveles del intelecto, niveles de las capacidades que yacen en tu interior. Pero alguien tiene que despertarlo. Si alguien no lo despierta, probablemente tú pases desapercibido. Te estoy diciendo que Hitler fue un hombre. No, y aquí siempre me llama la atención. Ay, ay, ay. Hitler, ¿qué tenía Hitler? No era que era el más especial. No, tenía algo. Y el enemigo utilizó lo que tenía dentro. Dios mío. Habían verdades dentro de él, habían capacidades ocultas, habían cosas que Dios había codificado, porque toda el alma que viene dotada de algo a la tierra. Dios Toda alma que hace introducción a este plano viene capacitada con algo. Hitler, cuando el enemigo utilizó la habilidad que tenía para matar a 6 millones de personas, judíos, negros, gitanos, etc. O sea, que esos primogénitos que el Señor mandó a matar en Egipto eran, Dios mío. Te estoy diciendo. Entonces, los nacimientos, el nacimiento es una etapa crucial, porque es donde se marcan, donde se marcan los destinos de las personas. Hasta la fecha de nacimiento. Claro que sí. ¿Por qué tú crees que los brujos te piden la fecha de nacimiento? Ey. O los astrólogos te la piden a la hora de consultarte. ¿Por qué? Precisamente. Porque ellos van a ver qué estaba pasando en ese momento. Ups, estoy hablando con gente que se ha hecho muchas prácticas extrañas y hoy abrió puertas y ahora se está volviendo loco, se está volviendo loca, porque confió en el horóscopo. Estoy hablando de cristianos. Cristianos. Ese es el tema. Que se consultan. No, es que no. Es que consultan, se consultan como si se consultan. No, porque yo nací en Piscis. Ah, ok, perfecto. No vamos, Vladi. Espérate, hay una segunda parte. Escuchen esto, señores. El tiempo. Estamos en el crono y estamos compartiendo una revelación que asciende de la eternidad. Es imposible que nos dé. Escuchen lo que voy a decir. Para cerrar, tendremos que hacer un video. Yo voy a tener que ver este video, tranquilo. Porque hay una revelación que tengo guardada de una incógnita que voy a desatar, que cuando la desates va a temblar la tierra. ¿Vale? Pregúntame cuál, Vlad. ¿Cuál? Los sueños e interpretaciones, la conexión que tiene con las casas zodiacales, evangélicos que están buscando consulta, donde gente que son supuestos profetas y lo que son es brujos evangélicos. Brujo. Gente que trabaja liberación y lo que son es brujos disfrazados. Vámonos, está bien, brujo disfrazado. Que Dios te bendiga. Hay muchas personas que quieren saber cómo pueden seguirte, Vladimir. Amados, saben que pueden buscarme en Facebook, YouTube e Instagram como Ministerio Ciclo Divino. Sí, ahí estamos para servirle. Ciclo Divino, Ministerio impartiendo clases de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Sí, claro. De diferentes tipos de óptica, pero siempre enseñando la verdad. La verdad. Bueno, me pueden seguir como Joángel Madé en Facebook. Estamos a su orden. Y recuerde que nos puede encontrar aquí, suscribirse a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. O sea, si no eres cristiano, conviértete, busca de Cristo. Y luego te suscribes en esta plataforma que es tuya. Se llama Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y Dios te guarde.